colegio es conocimiento, ciencia y cultura. Les damos la bienvenida a otro podcast del Colegio de México. En esta ocasión hablaremos sobre un suceso muy reciente e importante para la política internacional, que es la salida de Estados Unidos de Afganistán y la toma de la capital, Kabul, por parte de los talibanes. Soy Ana Covarrubias y me acompañan las profesoras Guadalupe González y Marta Tawil, ambas internacionalistas, expertas en política exterior de Estados Unidos y el Medio Oriente, respectivamente. Muchas gracias a la profesora González y a la profesora Tawil por acompañarme el día de hoy. Para entender la presencia de Estados Unidos en Afganistán y la trascendencia de su salida, inicio por preguntarle a la profesora Tawil, ¿quiénes son los talibanes y por qué decidió Estados Unidos invadir Afganistán? Bien, los talibanes son combatientes que surgieron en la década de 1990 en el sur de Afganistán, en la región de Kandahar, y su objetivo inicial era liberar a Afganistán de todos los grupos armados que habían estado luchando por el país desde el final de la guerra contra la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979. Muchos de esos combatientes, además, habían luchado, estos talibán, contra los soviéticos como mujahidins, o sea, luchadores de la yihad durante esa ocupación de la Unión Soviética, y recibieron el apoyo de Estados Unidos. Además, combatieron junto a esos mujahidin, ahora muchos de ellos talibán, gente árabes venidos de Egipto, Argelia, la península arábiga, pero también de Asia del Sur, del sureste, ¿no? Que constituyeron como especies de brigadas internacionales del movimiento, donde pasaron varias decenas de miles de voluntarios. Y es gente sobreentrenada en la guerrilla, viviendo en medios cerrados, que fueron elaborando una variante de la ideología islamista muy centrada en la lucha armada, acompañada de un rigor religioso extremo, ¿no? Los talibán son un movimiento, no son un partido, son estudiantes de madrasas, de escuelas religiosas, estudiantes de religión. Talibán viene del árabe talib, que significa estudiante, y salieron muchos de las madrasas de escuelas pakistaníes, y escuelas que fueron capaces de movilizar a cientos de miles de estudiantes que rinden una obediencia ciega a sus maestros y propagan la yihad lanzada por el Mola Omar. Y entonces agrupó también a una categoría especial, bueno, de gente de las zonas rurales que fueron durante los años 50 totalmente marginadas, ¿no? Entonces, toda la élite política en Afganistán que había dominado el aparato de Estado entre los años 50 y 80 desapareció durante los años de guerra, y fue una élite que terminó muy desacreditada en el contexto de la guerra civil. Entonces, estos talibán en ese contexto recibieron apoyo financiero de organismos privados árabes, de Pakistán, de Estados Unidos. Han tenido lazos muy importantes desde el inicio con hombres de negocios, comerciantes pashtun de Afganistán y pakistaníes que se benefician de la economía de guerra, ¿no? Y en ese sentido, desde siempre, desde su surgimiento, los talibán pueden verse como una empresa económica, porque pusieron en marcha toda una economía pues totalmente criminalizada, con dinero de Dubái, de ONGs, como decía, de Arabia Saudí, de Islamabad, con apoyo logístico, con comercio, contrabando. Y son personas que no han conocido más que la guerra desde que nacieron y desarrollaron una noción de venganza social muy fuerte, y tienen un proyecto de sociedad, no de Estado, ¿no? El objetivo oficial es reunificar a todos los afganos bajo un gobierno islámico y no mucho más, ¿no? Y al lograr la victoria sobre el ejército soviético en 1989, pues estos combatientes se unieron, ¿no?, a miles de jóvenes de origen pashtun, es la etnia más presente en Afganistán, y van a buscar tomar el poder. Lo van a lograr en 1996 y van a extender su gobierno hasta el 2001. Y fue gracias a su apoyo que Al Qaeda pudo organizar los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Hay una afiliación ideológica entre los talibán y Al Qaeda. Algunos, como decía, líderes talibán eran ex mujahidin en Afganistán contra la Unión Soviética, también lucharon junto a Osama Bin Laden y crearon muchos vínculos. Sí, aunque hay que decir, los talibán, a diferencia de movimientos como Al Qaeda, no tienen un objetivo tan transnacional o internacional, ¿no? Y Estados Unidos intervino para sacarlos del gobierno en Afganistán tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, y lo lograron en 2001, solo que hubo varios elementos que después contribuyeron a reforzar nuevamente su presencia.
en Afganistán, que fue, entre otras cosas, uno de esos factores fue la decisión de Estados Unidos con el gobierno neoconservador de George W. Bush de girar toda su atención, todos los recursos económicos, militares o muy buena parte a Irak, al experimento democrático que intentaron en Irak a principios del siglo XXI. Muchísimas gracias, profesora Tawil. Ahora le preguntaría a la profesora González si nos puede hacer un balance general de la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán, bueno, no solo Estados Unidos, también sus aliados, y si puede identificar qué se logró y a qué costo. Bueno, la presencia militar de Estados Unidos y de la OTAN representa la guerra más larga que ha tenido involucrado a Estados Unidos en su historia. Son 20 años. Y estuvo involucrado, pues, 4 presidentes, Bush, Obama, Trump y Biden. Y a lo largo de estos 20 años también se ensayaron distintas estrategias. Quizá 2 elementos centrales para entender el balance. Por un lado, como decía, 20 años de presencia militar continua. Y segundo, cambios en la estrategia y cambios en términos de los objetivos que se buscaban. En un inicio, la idea era, básicamente, ya lo mencionó la profesora Tawil, sacar del poder al Talibán, que había servido de refugio y apoyo a la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de los ataques del 11 de septiembre. Aquí este objetivo se logró y se logró con rapidez. Un segundo objetivo, que en su momento era evitar que Afganistán fuera una tierra de refugio de terroristas hacia afuera, se logró parcialmente en el sentido en el que efectivamente se neutralizó, digamos, la presencia de células dentro de Afganistán, pero esto llevó a que algunas de estas células se trasladaran a otros países. Entonces, aquí yo no hablaría de una victoria, ¿no?, sino de un efecto contraproducente. En lugar de contenerse la presencia de células terroristas transnacionales dentro de un solo territorio, pues esto, digamos, se expandió hacia otras regiones, en Medio Oriente, África, etc. Otro de los objetivos que después se planteó Estados Unidos eran objetivos distintos, que era básicamente el construir un Estado funcional dentro de Afganistán que lograra la pacificación después de décadas de guerra entre distintas tribus para controlar el poder. Este objetivo aparentemente se logró en el sentido de que se mantuvo y se impuso un gobierno. Hubo en realidad 2 jefes de Estado durante todo este periodo de la ocupación, afganos, a los cuales Estados Unidos les otorgó dinero, apoyo para construir fuerzas de seguridad, mínimas instituciones gubernamentales, un ejército, policías, etc. Y entonces esto aparentemente se había logrado. Lo que hemos visto con la salida en el retiro de Estados Unidos es que todo este edificio que se había construido se desplomó en menos de 24 horas, porque frente al avance de los talibanes, el gobierno existente afgano civil, que había sido apoyado por Estados Unidos y por la OTAN, sencillamente no dio la batalla y entregó las plazas. Esto nos habla de una falta completa de sustentabilidad de esta idea de poder construir un gobierno a imagen y semejanza de lo que serían los estados occidentales en un lugar o en un entorno socioeconómico completamente distinto. Entonces aquí, este es quizá el gran fracaso. No se logró la reconstrucción mínima de instituciones políticas, cosa que, por ejemplo, en Irak sí se logró con mayor posibilidad. Y el costo fue altísimo, ha sido altísimo para los Estados Unidos y sobre todo para la sociedad afgana. En 20 años de presencia militar, Estados Unidos perdió 2.442 soldados, 3.900 vidas de contratistas estadounidenses, 1.200 soldados aliados, 70.000 soldados y militares afganos, más cerca de 10.000
pakistaníes, y si a esto sumamos pues todas las bajas civiles, porque nunca se logró realmente pacificar al país ni tener el control territorial de alrededor. Estamos hablando de cerca de 115,000 muertes en todo este periodo. Y Afganistán ha seguido siendo pues un país en condiciones sociales muy difíciles. El promedio de vida es de 53 años. Y sí, hubo una cierta mejoría, sobre todo en las condiciones de vida de las mujeres. Fue posible, digamos, reconstruir el sistema educativo, y todo esto desafortunadamente parece desvanecerse muy rápidamente, ¿no? En menos de 24 horas, porque si bien se logró el triunfo en el 2001 de sacar al talibán, pues el talibán ha regresado con una rapidez impresionante, y al mismo tiempo, una cosa aún más grave, una doble derrota desde mi punto de vista, los talibanes que ahora toman el poder se van a quedar con todo el equipo militar que dejó Estados Unidos instalado en Afganistán. Desde mi punto de vista, es una de las grandes derrotas de la política exterior de Estados Unidos en un conflicto asimétrico, parecido al de Vietnam o al de Irak, pero esta quizá sea una derrota moral aún mayor, en donde se demuestran las enormes dificultades de poder construir desde fuera instituciones en situaciones de violencia crónica, como es la que ha vivido Afganistán. Bueno, hemos visto en los medios mucho de lo que usted nos expresa ahora, ¿no? En términos de si fue un fracaso la salida de Afganistán, o si fue una medida necesaria del gobierno de Biden. Un poco también vimos cómo se echaba la culpa, un poco hacia Trump, que era el que había hecho el convenio anteriormente, un tratado que hereda o un acuerdo que hereda el gobierno de Biden. Evidentemente resultados mixtos que nos menciona usted, y bueno, creo que rescata lo positivo, lo cual está bien, pero en general es, digamos, como una derrota o una tragedia. Pero en términos de la política exterior de Biden, ¿en dónde estamos entre verlo como este fracaso rotundo de grandes proporciones que los medios nos han estado repitiendo una y otra vez, o una medida necesaria que se había postergado para recalibrar la estrategia hacia los retos del futuro, en especial la rivalidad con China? ¿Cuál es su opinión? A ver, en el corto plazo, claramente estamos hablando de un gran fracaso de política exterior, pero es un fracaso no de esta administración. Es muy importante enfatizar el hecho de que la intervención en Afganistán y sus distintas etapas, hubo en realidad dos etapas, una primera etapa que fue de combate y que terminó en el 2014, y después una segunda etapa que fue de reconstrucción, fueron resultado de decisiones que fueron tomando 4 distintas administraciones en los Estados Unidos. Es entonces un fracaso, digamos, que se va gestando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con un síndrome de política exterior que ya se había vivido sobre todo en Vietnam. Y es que una vez que entras a tratar de resolver un conflicto interno, después hay un proceso de entrampanamiento que hace muy difícil una salida honrosa. Saber cuándo retirarse fue algo que nunca supo realmente el gobierno de los Estados Unidos. Se pudo haber salido desde el momento, desde 2003, 2004, cuando ya señalaba la profesora Tawil, se reorientó la política hacia Irak. Ahí se abrieron 2 frentes, dejando un poco descobijado a Afganistán. Después Obama tuvo la oportunidad de retirarse en su momento, ¿sí? Pero como siempre, el problema del entrampanamiento es que una vez que está ahí el ejército de los Estados Unidos, las propias burocracias militares y los intereses que están ya ahí en el terreno tienden a fomentar el quedarse. Ya salirse siempre va a tener un costo. Abandonar un país que ocupaste siempre va a tener un costo, un costo de reputación, al mismo tiempo que va a haber intereses que se resisten a hacerlo porque ganan de la ocupación. Y en este caso es también un fracaso desde mi punto de vista del Pentágono y de los servicios de inteligencia,
que en su momento, digamos, sobre todo no supieron informar debidamente, ¿no?, de qué tanto era necesario quedarse o no. Actualmente va a venir todo un proceso, digamos, de revisión interna, porque había quienes decían, bueno, no era necesario una salida total. El simple hecho de que Estados Unidos hubiese quedado incluso hasta con 1.200 soldados era como una posibilidad de mantener, de dar el respaldo necesario, ¿no?, al gobierno que ya existía, y eso podía haber mantenido a los talibanes, digamos, a raya. Es toda una discusión de si, no solamente si se trataba de salir o no, tenían que salir en un momento porque las condiciones ya eran otras, ¿sí? Y en ese sentido, sí era una decisión necesaria en el sentido de que ya son otros los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, principalmente, digamos, recalibrar la relación con China, y ya era poco lo que en este momento estaba recibiendo Estados Unidos de la presencia en Afganistán. Aquí el cuestionamiento es también con los cómo. ¿Cómo fue que no se previó una caída tan rápida del gobierno afgano? Y a pesar de que 2 semanas antes el gobierno de Biden había dicho que esto no iba a ser una salida similar a la que se vio por televisión de Saigón en 1975, perdón, pues volvemos a ver imágenes similares. Entonces, sí, una decisión estratégica necesaria para recalibrar la posición de Estados Unidos frente a una nueva situación geopolítica mundial, pero mal implementada, y es una decisión, un fracaso, digamos, en donde hay corresponsabilidad de administraciones anteriores. Y esta decisión de salir, digamos, en las condiciones que lo vimos todos en la televisión, de manera muy impresionante, y que sí se comparó mucho a lo que había sucedido en Saigón, digamos, fue digamos, la comparación más recurrente. Esta decisión de salir en este momento, como se hizo, que bien nos lo ha explicado, responde a consideraciones de política exterior y geopolítica, o a razones de política interna y cálculo electoral, ¿no? Recordemos que, bueno, Biden empieza un gobierno que prometió una política exterior distinta de la de Trump, pero aún tenemos un sector trumpista muy importante en Estados Unidos. Biden tuvo la posibilidad de sentarse a revisar la herencia del acuerdo que había hecho el Trump con los talibanes. Y no lo hizo. Y eso es un gran enigma para mí, porque las condiciones, no era si salir o no, sino las condiciones. Durante estos 20 años, en realidad, no había habido un proceso de pacificación o de concertación para la construcción de un estado de unidad dentro de Afganistán. Y Biden tuvo la posibilidad de rectificar la herencia de este acuerdo de Trump, que básicamente pues era un acuerdo de decir, ok, vamos a dejar Afganistán, y a cambio ustedes se comprometen, ¿no?, a no apoyar el terrorismo internacional. Básicamente era eso. ¿Por qué no lo hizo? A mí por un lado, Biden tiene una opinión pública en materia de la presencia norteamericana en Afganistán muy favorable a la salida. Cerca del 80% de la opinión pública de Estados Unidos decía, basta, no tenemos nada que hacer en Afganistán. En ese sentido, creo que la variable de política interna, esta necesidad de buscar ciertas bases de apoyo en un gobierno que hasta la fecha no había dado un éxito, no ha tenido un éxito en política exterior, puede ser una variable para explicar esta decisión, hacerlo rápido y de esta manera responder a una demanda de política interna y de la opinión pública de los Estados Unidos, para concentrarse pues en lo más importante, que es la reconstrucción interna de la economía norteamericana, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que Biden nunca estuvo de acuerdo durante el periodo de Obama en que aumentara la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Él constantemente fue de los pocos que trató de que la salida se diera desde entonces. Entonces yo sumaría estas dos razones principalmente, que son el convencimiento ya previo del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, de que
era poco lo que Estados Unidos podía ganar en Afganistán y que había que salirse de manera en algún momento, y por otro lado, la consideración de política interna. Sin embargo, puede ser que esto resulte en algo contraproducente, ¿no? Porque ahora una decisión como esta, pues lo confronta uno con el ala progresista del Partido Demócrata, súper comprometido con la defensa de los derechos humanos, de la promoción de la democracia, muy escandalizado con lo que se viene para las mujeres en un Afganistán controlado por los talibanes, y por otro lado, pues esta crítica sumamente hipócrita por parte de los trumpistas, ¿no? De ineficacia, incapacidad, un gran fracaso de política exterior, cuando en realidad, pues este retiro fue algo que pactó el propio Trump el año pasado. Sí, de acuerdo, en que puede ser realmente contraproducente, ¿no? Sobre todo en términos de política exterior. Y con estas imágenes y con toda la narrativa que hemos tenido desde hace unos días cuando sale Estados Unidos de Afganistán, ¿cómo se afecta la imagen y la posición de Estados Unidos en el mundo? La debilita, la fortalece, hay la comparación con Vietnam, en fin, ¿cómo queda parado hoy por hoy Estados Unidos en el mundo después de esta dramática salida? Porque sí lo fue, las escenas en el aeropuerto de Kabul eran escenas terribles. Yo creo que el costo de reputación es muy alto. Hay también un costo de credibilidad, sobre todo frente a sus aliados. Esto lo ven muy cercanamente, digamos, aquellos aliados que ha tenido Estados Unidos en el este del Pacífico, que a lo mejor piensan que Estados Unidos no va a ir a su rescate en el momento que fuera necesario. Entonces, hay un costo muy alto de reputación, de credibilidad, hay un costo también en la credibilidad misma de la política exterior de Biden, sobre todo en esta idea de una recomposición de una comunidad de democracias. Esto es un costo alto. Sin embargo, a mí me parece que en el mediano y largo plazo esto puede servir también para reajustar la estrategia de los Estados Unidos. Veníamos ya en un proceso, digamos, de declive o de contrapesos, de una estructura de poder distinta, en donde Estados Unidos había perdido su supremacía. Vemos una potencia emergente, China. Me parece que China ve la salida de Estados Unidos en Afganistán. No diría que la aplauda, porque en realidad la presencia de Estados Unidos en Afganistán le resolvía a China algún problema. Recordemos que Afganistán tiene frontera con China, y ahora China pues tendrá que hacerse cargo, ¿no? Sobre ellos mismos, de las consecuencias que puede haber a nivel de la región en Asia Media, ¿no? Y en el centro de Asia, con problemas de seguridad. Te ha dicho mucho que Rusia está contenta con esto. No estoy tan segura, ¿no? A mí me parece que en el mediano plazo lo que vamos a ver es un reacomodo, un balance de poder quizá más equilibrado, que pueda servir también para contener en el futuro un proceso de sobreextensión de la política exterior de Estados Unidos, en este ánimo de misionero que ha caracterizado la política exterior de Estados Unidos desde su origen, ¿no? Esta idea de que Estados Unidos puede redibujar al mundo a su imagen y semejanza como un faro de la democracia en el mundo. Muy interesante esta idea del reajuste, quizá tanto de la política exterior de Biden como de la posición en el sistema internacional, la posición de Estados Unidos en el sistema internacional, y sin duda también muy sugerentes sus ideas de que, bueno, a lo mejor los otros dos grandes actores, que son Rusia y China, pues no están tan contentos y están un poco a la expectativa. Quizá estamos viendo el inicio de una recomposición interesante a nivel internacional. Pero, profesora Tagui, ¿qué significa que los talibanes regresen al poder en Afganistán internamente, pero también en la región y en el mundo? ¿Esperaríamos nuevamente que que protejan a los terroristas? ¿Esperaremos mucho más migración en la región, solicitudes de refugio? ¿Cómo cambia el equilibrio de poder en la región con la salida de Estados Unidos de Afganistán? Y bueno, yo quisiera retomar pues en la misma línea lo que mencionaba la profesora González. Me parece que en primer lugar se confirman las repercusiones negativas que tiene
esta sobreextensión, ¿no? de la política exterior, en este caso de Estados Unidos, pero de la OTAN más generalmente. O sea, suponer que con la fuerza y la ocupación se puede convertir un país a la democracia o luchar contra el terrorismo, ¿no? O estos proyectos de ingeniería social con los que llegaron también a un país como Afganistán, muy ingenuos, muy cándidos o en todo caso muy oportunistas y que fracasan porque no se atienden las causas, las razones estructurales de una manera mucho más constante, sistemática, estratégica, coordinada, ¿no? Que explica la debilidad del Estado. Nunca, por ejemplo, se ayudó a los afganos a combatir la corrupción. O sea, Estados Unidos nada más dio millones, miles de millones de dólares y con los que todo se podía comprar. Y entonces se fortaleció una clase sumamente corrupta que se apoderó del país. El presidente Karzai fue uno de ellos, mucho más corrupto aún que el que ahora salió, digamos, del país, ¿no? Entonces, también es muy cierto el tema de las percepciones, ¿no? Estados Unidos tiene una presencia militar fundamental todavía, muy importante en toda la región de Medio Oriente, menos en Asia Central, ¿no? Pero las percepciones importan en relaciones internacionales, sin duda, la credibilidad, el poder suave, ¿no? Se ve mermado Estados Unidos por la manera como ocurrió esta salida y por los fracasos que se acumularon durante 20 años, ¿no? O sea, la confianza de sus aliados como Jordania, como Egipto, otros países en la región, de que Washington podrá cumplir con sus compromisos, si no está totalmente desaparece, sí se sigue viendo muy me parece sacudida, ¿no? Por no hablar de lo que ya mencionaba la profesora González, que a nivel diplomático, pues esas percepciones también, digamos, ante esas percepciones del declive del poder estadounidense en la región, pues se va llenando el vacío con la presencia de otras potencias como Rusia, Irán o China. Los chinos que están presentes, sobre todo por razones económicas y a quienes les preocupa mucho el tema de su minoría uigur, Moscú, que razona en términos muy estratégicos, ¿no? Pero bueno, el juego se vuelve regional una vez que se va Estados Unidos de este país, ¿no? Y están, entonces, los actores regionales que confirman su relevancia, iraníes, chinos, rusos, indios, turcos, Pakistán, desde luego que sigue siendo una sede muy importante de este movimiento, de esta red islamista radical y que sigue jugando este doble juego Islamabad de por un lado apoyar los esfuerzos de contrainsurgencia de Estados Unidos y por el otro seguir dando apoyo a grupos como los talibán, ¿no? En general, me parece que sí pueden seguir constituyendo una amenaza a los talibán para sus vecinos y Medio Oriente. Habrá que ver, desde luego, las relaciones bilaterales que logren establecer con cada uno de ellos. Por ejemplo, con Irán no se entiende en lo absoluto. Arabia Saudí, pues, es relativo, digamos, ¿no? Tienen sus propios vínculos de larga data con los talibán. En general, los estados del Golfo, las monarquías árabes del Golfo se confirman como actores, digamos, que buscan aumentar su influencia a partir también del escenario afgano, Qatar proporcionando refugio diplomático para los talibán durante las conversaciones de paz con el gobierno de Ghani, ¿no? Ya vencido, pero también en 2020 con Trump, Emiratos que recibe al presidente, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y también tendrá, podríamos decir, en algún momento de manera indirecta repercusiones en países como Irak, con partes de Siria, en donde pues se empieza a temer un retiro, como ya de hecho se había venido hablando sobre un retiro casi total de Estados Unidos de Irak, ¿no? Lo mismo para el caso de Siria, ¿no? Ahora, aquí, digamos, también el equilibrio de poder dependerá de lo que los talibán hagan, ¿no? Cómo gobiernen. Ellos dicen que quieren ser más abiertos, que si llegan al poder las mujeres tendrán derecho a trabajar, ir a la escuela. Bueno, esto ya los testimonios que nos están llegando en estas últimas horas confirman todo lo contrario, ¿no? Los objetivos siguen siendo los mismos. Los talibán habrán cambiado, quizá realizado ajustes en el plano táctico, en el mejor uso de los medios de comunicación, de otras herramientas diplomáticas, en el trato político, pero sociológicamente hablando siguen siendo los mismos. Lo que sí ha cambiado es el país, visiblemente en 20 años, Afganistán, especialmente Kabul. Es una ciudad con 1 millón de habitantes, digo,
sigue siendo más bien pobre, pero en 20 años tuvo un acceso a Internet más amplio, la demografía cambió, hay una mayoría joven en el país, menor de 20 años, una clase media que no existía, que surgió en estos 20 años, una clase de profesores, de gente educada, hombres, mujeres. Entonces, para estas personas va a ser sumamente complicado. Están particularmente aterrorizadas, desde luego, las mujeres y funcionarias que recibieron muchísimo dinero, y ahí también tendrá que haber todo un debate de la OTAN, de la ONU, de las agencias de desarrollo para estos programas de empoderamiento del gen de las mujeres, ¿no? Y ellas son quienes ahora lo van a pagar caro, ¿no? Y también no se diga la minoría shia y las mujeres de la minoría shia. Entonces, todo también me parece que parte del equilibrio de poder dependerá de cómo se comporten los talibán, ¿no? Es un misterio todavía en ciertos aspectos su forma de gobierno. Quieren un gobierno islámico, la aplicación de la sharia, como siempre lo han dicho, pero, y se está viendo en algunos casos, pero digamos, hay una continuidad definitivamente en el liderazgo, ¿no? Los líderes de Talibán que están hoy estaban ahí ya desde tiempos del Mullah Omar hace 20 años, ¿no? Pero si empezamos a ver crisis humanitarias, violaciones de derechos humanos muy apabullantes, apoyo a grupos enemigos, y que Afganistán siga convirtiéndose en una sede de grupos terroristas, ¿no? A un territorio a partir del cual grupos transnacionales lleven a cabo ataques terroristas internacionales, digamos, en el mundo. Entonces, me parece que ahí nuevamente veremos, digamos, será otro fracaso, digamos, veremos si regresan o cómo se realinea nuevamente el poder, ¿no? Y la presencia de estos países, incluido, desde luego, un potencial regreso de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y habrá resistencia también dentro de Afganistán, ¿no? Y ya la estamos viendo, han llegado noticias de movilizaciones de mujeres, de jóvenes, ¿no? Y que están, digamos, muy difícilmente van a aceptar adaptarse a esta nueva realidad autoritaria y oscurantista que buscan imponer los talibán, ¿no? Las mujeres, de hecho, por ejemplo, quieren trabajar, no están dispuestas a dejar de hacerlo, a quedarse en sus casas, simplemente porque el dinero no alcanza también, ¿no? Entre otras cosas. Y está en el plano también internacional o regional, el equilibrio de poder regional, desde luego la crisis de refugiados que ya empieza a acechar como amenaza a varios países, empezando por Turquía, pero no solo Turquía, ha sido uno de los países con su presidente Erdogan quien más ha alzado la voz para alertar sobre esta crisis y empezar a crear literalmente, a construir muros para que no lleguen. Recordemos que Turquía ya y varios de estos países de la región ya tienen sus propios problemas económicos, sociales, de inestabilidad también por la ola de refugiados precedente, principalmente en los últimos 5 o 8 años de Siria, pero también de Irak, ¿no? Y bueno, me parece que son varios elementos que se entrelazan, ¿no? Y que en los siguientes meses nos podrán dar una mejor idea de cómo va a ir alterándose el equilibrio de poder. Pues sin duda nos han presentado tanto la profesora González como la profesora Tawil un escenario sumamente complicado con vínculos internos, internacionales, regionales. Y yo para cerrar, además de agradecerles desde luego a las dos profesoras por su conocimiento, sus ideas, sus argumentos, quisiera decir que me atrevería a decir que bueno, quedaremos a la expectativa para ver si esta salida de Afganistán es un momento de cambio regional e internacional importante del siglo XXI o si regresaremos a dinámicas políticas que ya conocíamos antes. Si me permiten, la profesora González y la profesora Tawil, en algunos meses me encantaría volver a invitarlas a un podcast del Colegio de México para ver cómo se ha desarrollado la situación. Muchísimas gracias a las dos y desde luego muchísimas gracias por el interés público en el tema. Buenas tardes. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.